Ética 2, pista 2, de la página 23 a la página 25. Subtítulo: Libre comercio. El concepto de libre, aplicado en el comercio, se puede entender de dos formas, como el comercio que se hace al interior o al exterior de la economía de un país o región. Si se toma al interior, es equivalente a la libre empresa. Es cuando no existen barreras en la actividad comercial. El gobierno, las agrupaciones sindicales y patronales no intervienen en las relaciones comerciales. Las actividades comerciales gozan de amplias libertades de precios, de contratación, de horario, de apertura. En el ámbito del comercio exterior es la ausencia de barreras entre las economías nacionales, libres de fronteras, impuestos, legislaciones, fiscalizaciones. Los países que comparten el comercio se ponen de acuerdo y crean zonas regionales de libre comercio. Ejemplo de ellos son la Unión Europea, el Mercosur o el TLCAN, donde participan Estados Unidos, Canadá y México. En la globalización se pretende crear una sola economía de mercado. La teoría del liberalismo económico, con su autor principal, Adam Smith, estudió a la economía de su tiempo desde el análisis de la filosofía. En esta doctrina se propone la mínima interferencia del Estado en la economía de un país. Hace recordar que en las monarquías antiguas, el rey disponía de toda la actividad económica. El liberalismo económico defiende el libre comercio, el cual sostiene el derecho fundamental de todo hombre de intercambiar libremente su propiedad de forma interna con los nacionales o de forma externa con los extranjeros. Es también una posición pragmática que ve todas las ventajas del libre comercio y está en contra del proteccionismo económico. Una de las principales características del libre comercio es la negación para que el gobierno intervenga en la actividad económica. Es el mercado local, nacional o global quien toma las decisiones finales en la economía. En cambio, una de las principales características del proteccionismo o el comercio protegido es la regulación por parte del gobierno. Quienes tienen el poder en la política son los que toman las decisiones económicas. El libre comercio exige un mundo sin fronteras. En la globalización, las fronteras entre países no deben de tener importancia. El mundo se hace un solo mercado. Las empresas y los bancos actúan en una sola economía global y así las economías nacionales, para desarrollarse, dependen de este proceso globalizador. Las principales ventajas del libre comercio son el acceso a mercados más amplios. Se consiguen productos de mayor calidad y con menor precio. El contacto y aprovechamiento de los avances, tanto científicos como tecnológicos, para lograr productos de mayor calidad con menor precio. La generación de mejores empleos y sueldos con base en la productividad. Se genera la competitividad, que mejora un servicio, se producen bienes más accesibles. La apertura económica en el libre comercio presenta las siguientes desventajas. No todos los sectores de una economía se benefician de igual manera. Existen productos que se ven afectados, por lo tanto, son sectores protegidos. Los sectores menos preparados se ven desprotegidos. Se agudiza la pobreza y las microempresas, al no conseguir un mejor precio, se desarrollan menos. La explotación desmedida de los recursos naturales y los recursos humanos. Si ya asimilaste la noción de globalización, identificas en el libre comercio una de sus principales características y también una de sus principales desventajas, ya que adviertes una desigual competencia entre una economía más desarrollada con otra menos desarrollada.
Una de las ventajas en el libre comercio es que la competencia hace crecer más una estructura socioeconómica, pero también los países que se atrasaron no pueden competir en las mismas condiciones. La libre competencia se vuelve una desventaja del libre comercio, ya que los países menos desarrollados son forzados a abrir sus mercados y es cuando las transnacionales ingresan libremente en una economía débil, apoderándose de los mercados locales, así como de los ingresos, creando una situación de desigualdad. A su vez, las economías fuertes cierran su comercio a los productos agrícolas de naciones atrasadas. Promueven a las empresas transnacionales fuertes, que son las que se apoderan del libre mercado, creando una situación de desigualdad. También las naciones desarrolladas no abren su mercado a los productos agrícolas del tercer mundo, creando una pobreza mayor. Son los países desarrollados los que aprovechan las ventajas del libre comercio y de una sociedad globalizada, pero el progreso no se presenta globalizado. La desigualdad económica es notoria entre los países desarrollados con los que no están desarrollados. La desigualdad se vuelve social. La desigualdad tiene raíces históricas y culturales. Se presenta en todos los países como un fenómeno social. Se refleja en las condiciones de clase social, género, etnia, posición, ingreso y oportunidades educativas. Existen sectores de una población que consiguen mayores condiciones de vida y de ingreso, países que logran un mayor desarrollo en las relaciones de todo tipo. No se reconoce la igualdad de derechos. Los países con los sectores de una población que tienen mejores ingresos tienen más acceso a mejores condiciones de vida como la salud, la educación, vivienda, entre otros, generándose un desarrollo social desigual. En una comunidad rural notarás la diferencia con una ciudad, lo que también sucede en la globalización. La competencia hace que las naciones fuertes se impongan sobre las estructuras socioeconómicas pequeñas. Esta diferencia económica y social es una de las grandes desventajas de la globalización. Es momento de resolver la lección 1.2 de Constrúyete. En la asignatura Ética 1, reflexionaste acerca de los derechos humanos como condiciones favorables de toda persona en una sociedad más justa. El enfoque de estos derechos sostiene que la desigualdad y la pobreza no son las mejores condiciones de desarrollo para un ser humano. La reflexión ética nos lleva a identificar las causas de la desigualdad, pero también nos lleva al compromiso de luchar por una sociedad globalizada más justa. Sobre todo, le corresponde al gobierno de una sociedad buscar mejores condiciones de vida y a las empresas globales crecer económicamente con responsabilidad social. Te corresponde y nos corresponde lograr una conciencia social, que es la que examina desde un punto de vista ético las causas de la desigualdad y el origen de una injusticia, pero también nos debe llevar a reconocer valores éticos como la solidaridad y la empatía, que promueven un desarrollo humano y económico con más equidad. ¿Sabías que en las Islas Fiji, más de la mitad de la población no tiene acceso al agua potable? Mientras cada día más de 1 millón de botellas de agua se envían a Estados Unidos desde estas islas. Su reclamo está en ser ricas en ciertos minerales no muy corrientes. Parece que es más fácil para un americano fincado en Beverly Hills o Baltimore beber agua embotellada de Fiji que para la mayoría de habitantes de estas paradisíacas islas beber agua potable. Desarrolla tus habilidades y actitudes. Ámbitos: pensamiento crítico y solución de problemas, convivencia y ciudadanía, habilidades digitales, habilidades socioemocionales, autoeficacia, empatía, toma de perspectiva, pensamiento crítico, análisis de consecuencias. Realiza lo siguiente. 1. Investiga una definición de los términos globalización, liberalismo económico y proteccionismo. 2.
Investiga las principales características de los países desarrollados y subdesarrollados y elabora un cuadro comparativo entre estos dos tipos de países. 3. Redacta un comentario a la lectura ¿Sabías qué? En referencia a las consecuencias negativas de la globalización. 4. Realiza un breve ensayo donde reflexiones acerca de los siguientes términos: pobreza, responsabilidad, solidaridad, autoeficacia. Actividades para portafolio de evidencias. Fin de la pista.